Está con nosotros Samuel Vázquez, es el portavoz nacional de Inmigración, Interior y Seguridad de Vox. Bienvenido, Samuel. Un honor, gracias. La clave fundamental de invitar a Samuel Vázquez es esta titular de Radio Televisión Española. Vox propone la repatriación masiva de millones de inmigrantes a través de unas palabras de Rocío de Mer en las que apuntaba, oiga, aquellos que han venido no se han adaptado y sobre todo están delinquiendo, si llegara a un gobierno donde estuviera Vox, tendría que irse. A partir de ahí sale una cifra, se dice que Vox quiere expulsar a 8 millones de inmigrantes, se entiende ilegales, pero tampoco lo apuntan, sino simplemente inmigrantes, y hacen una campaña, ¿no?, muy orquestada en medios de izquierdas, sobre todo con Prisa y con Radio Televisión Española a la cabeza, y estuviste con Javi Ruiz, alrededor de intentar poner que hay una cifra, 8 millones de inmigrantes que fueran a ser deportados en un futuro en el caso de que ganara Vox. ¿Eso es cierto? Eso es absolutamente falso. Esto es el cuarto poder al servicio del segundo poder. Es decir, ha dejado de ser el cuarto poder. Mi compañera jamás dio esa cifra. Yo estaba al lado de mi compañera porque dimos una rueda de prensa conjunta. Han manipulado la rueda de prensa, que es lo que hacen siempre. Esto parte de un titular del diario El País, 40 años al servicio del Partido Socialista. No conocemos la cifra, no tenemos ni idea. Sí conocemos a quienes queremos expulsar, a los ilegales, a los delincuentes y a aquellos que no quieran adaptarse, que no estén dispuestos a adaptarse. Saber si estos son medio millón, millón y medio o 150.000 aún es imposible de saber. Cogieron la cifra que dio mi compañera de los 8 millones de un primer corte en el que habla de todos los extranjeros que han llegado a España desde la década de los 90 y luego la mezclaron con la parte final donde mi compañera habla de expulsar a los ilegales. Bueno, le quieren dar el argumentario al gobierno, trabajan por y para el gobierno y nosotros lo más que podemos hacer es desmentir. Lo que más podemos hacer es una manipulación constante. Es muy goebbeliano, si te fijas, porque es repetir una mentira 1000 veces hasta convertirla en verdad. La han repetido todos los satélites mediáticos del poder, hasta el punto de que se la han llegado a creer ellos mismos. Es decir, hay algunos periodistas a los que diputados de Vox en el Congreso les han contestado que eso es falso y los periodistas han dicho no, 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 lo ha dicho tu compañera. Se creen su propia mentira, pero además, igual que Goebbels, lo hacen con un propósito: deshumanizar al de enfrente. Allí eran los judíos, aquí somos los de Vox. Pero el propósito es el mismo: deshumanizar. Es absolutamente falso y no hay ningún periodista en España que pueda colgar un corte, y la rueda de prensa está en YouTube íntegra, un corte donde mi compañera Rocío de Mer diga que Vox quiere expulsar a 8 millones de extranjeros, que implicaría expulsar prácticamente a todos los extranjeros que hay en España. Es falso, es una mentira de ciertos periodistas al servicio del uno, de la banda de Pedro Sánchez. No hay número. Yo os escuchaba ayer alrededor que decís no hay número porque no sabemos cuántos hay. Pero ¿cómo va a haber un número si han entrado por miles? Tenemos las fronteras abiertas, no sabemos de dónde van y a dónde vienen, nadie te puede dar una cifra ni el Ministerio del Interior, los reparten por centros por toda España. Cuando acabe el tiempo de estancia, 3, 4, 5 meses en función del centro, salen por nuestras calles, pululan por nuestras calles sin oficio ni beneficio ni ningún objetivo en la vida. ¿Quién sabe hoy en España cuántos ilegales hay exactamente? No lo sabe nadie, no lo sabe ni el gobierno, precisamente porque son ilegales, porque no han pasado un control de fronteras, han presentado un pasaporte. Si hubieran pasado por ahí, sabríamos exactamente cuántos son. Por lo tanto, no lo sabe nadie. Nadie va a dar una cifra, ni Rocío de Mer, ni yo, ni nadie. Nosotros sabemos a quiénes queremos expulsar: a los ilegales, a los delincuentes y a aquellos que se nieguen a adaptarse a nuestra cultura y nuestras dinámicas sociales. Eso sí lo sabemos. Pero cifrar eso es imposible a día de hoy. Eso solo lo puede hacer en los medios propagandistas al servicio del poder para deshumanizar a un partido. Porque decir que queremos expulsar a 8 millones es lo mismo que decir que queremos expulsarles a todos. Y eso es una barbaridad. Te quiero enseñar, Samuel, no sé si ponemos compañeros aquí, unos tuits primero el de Pedro Sánchez, aquí. Dice Pedro Sánchez: España fue durante décadas una tierra de partida, de esfuerzo de nuestras fronteras. Hoy es tierra de acogida y quienes llegan contribuyen con su esfuerzo a construir una mejor España. Sí, muchos de ellos, de los que vienen, por supuestísimo. Y que nosotros fuimos al extranjero, por supuestísimo. Yo recuerdo a mi tío Fausto, mi abuela me decía, el tío se fue a Suiza y mi tío Fausto fue allí a trabajar en todo lo que podía. Y luego vino aquí, además tiene una pensión de Suiza, pues si no significa que nosotros no hayamos ido fuera. ¿Pero cómo? Entonces, no olvidemos de dónde venimos para entender quiénes somos. Y es muy bueno porque al final es verdad que las redes sociales están haciendo el trabajo que debería hacer una parte del periodismo hoy en día,
¿Qué sucede cuando publica este tuit Pedro Sánchez? Que un buen tuitero, o que sea, ¿no? le contesta, miren el siguiente tuit. Oiga, a ver si podemos verlo. Hey Grok, le dice a Twitter, dile a Pedro cuáles eran los requisitos de entrada de migrantes españoles en países como Alemania, Suiza, Austria en los 60 y 70. Hey Pedro, en los 60 y los 70 los españoles emigraban a Alemania, Suiza, Austria, necesitaban un contrato de trabajo previo, examen médico exhaustivo, sin tuberculosis ni enfermedades, certificado de no antecedentes penales, ser jóvenes y sanos, 18 o 40 años, y permisos temporales de 1 o 2 años renovables. Es decir, se había delinquido, fuera. Nada más, es decir, nada de llegar y quedarse sin más. Eran invitados con rotación. Y dice el propio Grok, hipocresía migratoria, la historia enseña. ¿Qué sucede? Otro tuitero dice, bueno, ya, pero ¿cuántos fueron ilegales? Miren el siguiente tuit. Oye, Grok, ¿no es cierto que hubo un gran flujo de inmigración ilegal de españoles a países de Europa Occidental durante el franquismo? ¿No es cierto también que la población alemana en muchos casos percibía a los inmigrantes españoles como sucios, maleducados y delincuentes? Y dice, sí, durante el franquismo emigraron 2 millones de españoles a Europa Occidental y al menos la mitad lo hizo de forma irregular, con visados turísticos o redes clandestinas. Pero muchos alemanes los percibían efectivamente como sucios, maleducados e incluso acosadores con prejuicios xenófobos típicos, la hipocresía migratoria. Y, claro, le dicen, oiga Grok, miren la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Y qué medidas tomaban en Alemania, en Suiza, cuando alguien había entrado de manera ilegal? Porque dicen, es que nosotros fuimos y emigramos ilegalmente. ¿Y qué nos hacían? En los 60 y los 70 en Alemania, Suiza o Austria, al descubrir a un inmigrante ilegal, como muchos españoles, que iban con visados turísticos o clandestinamente, lo habitual era deportarlo de inmediato, con multas posibles, con prohibiciones de reentrada, pero durante el boom laboral algunos lograban regularizarse si un empleador los acogía, ¿no? Ya que faltaba mano de obra. Esta es la gran mentira de la izquierda, que nosotros fuimos ilegalmente. Mira, esto es una falta de respeto a los abuelos, bisabuelos. Todo el mundo de cierta edad, yo nací en el 75, conoce gente que se fue de España. Todo el mundo, Alemania, Argentina, todo el mundo. Esto es una falta de respeto a aquellos que se fueron. Comparar los procesos migratorios clásicos del siglo XX, que encima los nuestros eran horizontales, de gente o entre países que tenemos la misma cultura, que iba la gente a matarse a currar, y aceptando la cultura, porque era la misma, del país al que llegabas. Iban con un pasaporte, con una cartilla sanitaria, con una hoja de antecedentes. Claro que se colaba gente, y la gente que se colaba y cometía crímenes y no se adaptaba era expulsada, que es lo que pedimos exactamente hoy. Comparar eso con los procesos migratorios del siglo XXI, que son procesos verticales, que vienen de un continente con el que no compartimos absolutamente nada, que son procesos donde la inmensa mayoría entra de manera ilegal, miles y miles y miles, que han desbordado nuestros recursos, que han desbordado nuestras capacidades, que han transformado nuestros barrios. Oiga, mire, desde la llegada de este gobierno y el inicio de los procesos de inmigración ilegal masivos, se han triplicado las violaciones en España. Las violaciones no se triplicaron en Alemania cuando nuestros abuelos fueron a Alemania. Es mentira, no se triplicaron. Entonces, ¿nosotros ahora tenemos un problema? Claro que tenemos un problema. Aquí hay millones de personas que han venido a currar y aceptan integrarse en nuestra cultura. Millones, bienvenidos, seas negro, seas homosexual, si a mí eso no me importa. Solo le importa a la izquierda para hacer política. Bienvenidos todos. Pero tenemos otra gente que no ha venido a eso y ni siquiera sabemos cuantificarla. La violación de Alcalá es un tipo de Mali. ¿Cuántos años llevan en guerra en Mali? ¿Cuánto territorio hay ocupado por yihadistas? ¿Cuántos jóvenes de Mali han usado armas, han cometido saqueos, violaciones, asesinatos? ¿Sabemos cuántos de esos están aquí? El del otro día era un violador. Dentro hay 1000 y pico, dentro del centro. ¿Cuántos hay como ese? ¿Lo sabe usted? No. ¿Lo sé yo? No. ¿Lo sabe la policía? No. ¿Tenemos un problema o no tenemos un problema? ¿Cómo vas a comparar lo que está pasando ahora en Europa, en el siglo XXI, solo viendo cómo han dejado Francia o Suecia, un país que hasta hace 10 años era el más seguro de Occidente? ¿Cómo vas a comparar eso con los sistemas migratorios clásicos del siglo XX, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos? Es una falta de respeto. Y todo va en una enorme mentira. Y todo va a utilizar el chantaje emocional para deshumanizar. Y de ahí salen los 8 millones que queremos expulsar, y de ahí sale el hecho de que si somos racistas o somos xenófobos. Nada. Deshumanización, mentira, deshumanización, mentira. Y hay que luchar contra eso. Ayer Javier Ruiz, lamento volver otra vez al capítulo, yo creo que hay que aclararlo, ponía un gráfico, a ver si nos lo ponen nuestros compañeros, una tabla
donde, según datos del gobierno, es decir, oiga, pues ha caído la delincuencia. Y claro, comparaba 2024-2025, ¿no? Pone la tabla, pero esto no significa que haya caído desde los últimos 6 años. ¿Cuáles son los datos? Y sobre todo, en estos datos, Javier Ruiz dice que ha caído con un dato del gobierno, fuente pública. No lo digo de manera positiva, lo digo de manera oiga, aquí están los datos públicos, ya, pero ¿cuántos datos públicos de estos, de verdad, si los miras con una óptica o con otra, te sale una fotografía distinta? Sobre todo para quienes vemos economía, sabemos que la tabla de Excel es fácil modificarla. Mira, sobre todo si coges diferentes entornos de tiempo, ¿no? Desde la llegada de este gobierno ha subido todos los delitos violentos de manera exponencial. Por lo tanto, ante una situación así es una falta de respeto a las víctimas decir que la delincuencia ha bajado. Javier Ruiz está al servicio del gobierno y empezamos la entrevista así, es uno de los que se cree su propia mentira. Empezó la entrevista diciendo que Rocío de Mer había dicho que había que expulsar a 8 millones de inmigrantes. Es decir, empezó la entrevista mintiendo. Y cuando le dije era mentira, quiere pasar a otra pregunta porque no quiere hacerse responsable de su propia mentira. Eso es un balance trimestral, estacional, de la criminalidad. Pone de enero a marzo. Claro, entre el 25 y el 24. Ni siquiera lo sabe leer. Sí, pero pone de enero a marzo, pero la variación te pone 25-24, con lo que quien no lee enero-marzo considera que esos son datos anuales. No, y aparte, no estás comparando enero-marzo del 24 con enero-marzo del 25. Pero encima lo está haciendo mintiendo, porque dice que bajan los homicidios. No sé si podéis ver la línea de arriba, menos 11. Sí. Esos son los consumados. Si veis la de abajo, más 19, son los intentados. Los homicidios son todos. Si te clavan un puñal, te clavan un puñal. La ciencia médica de primera respuesta ha avanzado tanto que cada vez muere menos gente. Hay UBIs móviles y cada vez hay mejor sanidad, ¿no? Pero el crimen, sí o sí. Claro, el crimen no ha descendido. En realidad los homicidios han subido, las violaciones han subido. Lo manipula todo, cada dato que coge lo manipula. Antes de llegar a este gobierno, 1.300 violaciones. Ahora 5.000. El primero que lo manipula es el gobierno. ¿El primero? Separando en dos cifras eso. Eso no se hace en ningún otro delito, porque no se puede, es una trampa. La tentativa de delito no es un delito en sí, es un grado del delito. Lo hace porque sabe que la ciencia médica avanza, cada vez hay menos homicidios consumados o hay los mismos, porque los médicos, la ciencia médica cada vez es mejor, pero se han triplicado desde la llegada de este gobierno los homicidios intentados, se han triplicado las violaciones, han aumentado los robos con violencia, han aumentado exponencialmente los delitos de riña tumultuaria con lesiones graves, que son predictores del establecimiento de bandas. Toda la criminalidad violenta está desbordada. ¿Y qué hace Javier Ruiz? Lo mismo que con los 8 millones, mentir. Te da la tasa que da Marlaska. ¿Y qué es la tasa general? La tasa general es el número total de denuncias, donde un hurto vale 1, una agresión sexual a una niña vale 1. Si logras bajar un 2% de los hurtos, que son 300.000, por mucho que suban homicidios y agresiones sexuales a niñas, tu tasa da negativo. Es la misma mentira que la de los 8 millones que queremos expulsar a Vox. Javier Ruiz está al servicio del 1 y de la mentira. Aún así entendemos, yo como periodista, sí que digo, yo entiendo que Javier Ruiz está intentando hacer lo mejor que puede, entiendo también que igual que criticamos a Vito Quiles, ¿no? Pues yo creo que también tenemos que mirarnos cada uno más a nosotros mismos. Y lo digo, como lo he dicho antes en la parte anterior del programa, entendiendo que Javier Ruiz estudió en la misma universidad que yo un par de años antes, en Valencia, en el CEU. Pues deberíais tener, yo creo que tuvisteis diferentes profesores. Que valen lo mismo los títulos, que aunque ellos crean que no, vale todo lo mismo, ¿no? En ese escenario, yo sí quería preguntarte, ¿el modelo de Vox, Samuel, es el modelo de Trump? No, pero no se Trump puede... es el espejo donde mirarse. No se pueden comparar modelos. Estados Unidos es un país muy diferente en términos de idiosincrasia. Estados Unidos y España, ningún país europeo se puede comparar con Estados Unidos. Estados Unidos es un país que crece en el Go West, creando civilización hacia el oeste, con un Winchester en el caballo y un Colt en la cintura. Se van acotando parcelas de terreno que se convierten en propiedad privada, que se defienden con la vida incluso, ¿no? Es un país construido de abajo hacia arriba. Bueno, llegas al lado de un río, se construye un pueblo, esto pasa a un condado, luego un estado, se unen los estados. Nada que ver con los estados europeos que vienen de la Edad Media y se construyen de arriba abajo. No tiene nada que ver. Ni Trump ni nosotros apoyamos muchas de las cosas que hace Trump, lo que no implica que apoyemos todas las cosas que hace Trump. De la misma manera que puedes apoyar ciertas cosas que hace Bukele sin necesidad de apoyarlas todas. Lo positivo de cada modelo lo cogeremos. Lo que en España no sería positivo, no. Pero no se puede comparar la política de Trump e intentar aplicarla a España. Lo que sí sabemos es que Trump hace lo mejor para su país y para los estadounidenses. Y el nuestro, el uno, hace lo peor para su país y para los españoles. Eso sí lo sabemos. Eso sí, las campañas contra Trump mediáticas son igual de mentirosas allí que aquí contra Abascal. Samuel Vázquez, portavoz nacional de Inmigración, Interior y Seguridad de Vox. Buen día y buen negocio. Muchísimas gracias por la invitación.